Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos ya todos los días. Recordad que hemos pasado de formato de lunes a jueves a todos los días de la semana. Suscribiros al canal si queréis ver contenido anterior o el que estamos grabando actualmente. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que siempre mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, echado todo este rollo, vamos a presentar la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Pepón Jover, que es psicólogo transpersonal y terapeuta gestal. Pepón, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Santiago. Bien. Tenemos también a Cintia Medina, que es mentora holística. Cintia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Igualmente. Y tenemos a Mariana Rojo, que es terapeuta holística. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí. Pues si os parece bien, vamos al temazo de hoy, que yo creo que es muy interesante porque hay una gran diferencia de vivir de una forma automática, impulsiva, o elegir y vivir desde una mirada reflexiva. Así que hoy veremos si somos seres reflexivos, impulsivos y por qué. Pepón, para que la gente nos entienda, cuando hablamos de seres impulsivos o reactivos o seres reflexivos, ¿de qué estamos hablando para ti? Yo lo que entiendo es que cuando alguien es impulsivo es alguien que se mueve y actúa en función de lo que siente en ese momento sin pensarlo dos veces, ¿no? Esa sería una parte como más superficial. Luego hay otra más profunda que tiene que ver con ese despertar de conciencia, en donde te das cuenta de quién eres realmente, dónde estás viviendo y actúas desde una conciencia más clara, ¿no? Serán como tal vez dos niveles de conciencia y de comprensión de esto, ¿no? Que estamos tratando aquí en este momento. Ok, pues interesante. Mariana, cuando hablamos de actuar desde el impulso o desde la reflexión, ¿esto a qué te suena? ¿Seres impulsivos y activos? Un poco como lo que decía el compañero, ¿no? Que cuando actuamos de una manera impulsiva es que no pasa por ningún filtro, sale así como lo sentimos. Ujú, Y estoy totalmente de acuerdo con esto que dice de cuando estamos evolucionando, cuando nuestra conciencia es cada vez mayor, empezamos a ser como más reflexivos. ujú, Mm, lo ujú. veo en mi experiencia personal de que no soy la misma Mariana ahora que cuando tenía 20 años, ¿no? Y esa parte más guerrera e impulsiva que tenía Ujú. es la que con el tiempo, la vida y el ir entrando en conciencia me ha hecho ser más reflexiva y antes de soltar una palabra o decir algo, respiro, Ujú. lo integro y luego pues respondo si tengo que responder o hago si tengo que hacer, pero Claro. no como cuando uno era muy jovencito que enseguida ¡ah! Que uno explotaba, ¿no? Que por cierto, es un arduo trabajo, que nadie piense que esto es Claro, fácil, digamos, vivir desde la parte reflexiva o consciente, porque no es así, ¿no? Hay que estar muy pendiente y muy presente para que esto suceda. Cintia, cuando hablamos de seres impulsivos, reactivos, esto o reflexivos, ¿a qué te suena? A mí me suena a que somos las dos cosas. Somos impulsivos y somos reflexivos y las dos cosas están en nosotros, solamente que tenemos que aprender a gestionarlas, ¿no? En cada momento. Porque hay cosas que son impulsivas, que son muy buenas, como disfrutar un momento con toda la explosividad y toda la alegría, y hay otros momentos de explosión y de impulsividad en que puede causar dolor, y eso puede estar implicado por muchas situaciones, cuestiones familiares, experiencias, malas experiencias que nos hacen ser impulsivos a determinados sucesos. Entonces hay que hacer como un autoanálisis para ver de dónde viene esa impulsividad que causa dolor más que nada, ¿no? Mm, eso es tal cual, ¿no? Al final, para que la gente nos entienda, es muy sencillo. Cuando tú vives en automático, cuando vives desde la reacción, desde el impulso, pues es complicado, ¿no? Es complicado porque digamos que no llevas las riendas de lo que quieres decir, pensar o hacer. Cuando ya te vuelves un poquito más reflexivo, que es muy interesante a nivel de inteligencia emocional, porque ya empiezas a elegir la respuesta, ¿no? Ya no estás en la parte reptiliana de supervivencia, de reacciono, grito, pego, huyo. No, ya estás en una parte un poquito más consciente. Lo que pasa es que es complicado. Es complicado hasta para los que llevamos mucho tiempo en esto, ¿no? Ahora bien, Pepón, ya sabiendo qué es ser reflexivo y ser impulsivo, ¿tú piensas que en la actualidad el ser humano se sigue rigiendo más por la parte impulsiva, reactiva?
o más por la parte consciente? Yo diría que hay una gran parte de la población que todavía es muy impulsiva, muy reactiva, muy inconsciente y que actúa en función, pues, de lo que siente en el momento. Y es así porque para que sea lo contrario tiene que haber un crecimiento personal, tiene que haber un crecimiento interno de un darte cuenta. Porque la mayoría de nuestras reacciones tienen que ver con las heridas del niño o de la niña, con las programaciones. Hay mucho material inconsciente que nos hace ser reactivos. Entonces, por mucho que tú quieras reflexionar y querer no hacer aquello que quieres hacer, que no lo quieres hacer, lo haces, ¿no? Es como, no quiero actuar como papá o como mamá, porque me hicieron esto o me hicieron lo otro. Y tú tienes hijos y haces lo mismo. Entonces, por mucho que tú reflexiones sobre, no quiero hacerlo, pero lo acabo haciendo, entonces sí, hay una parte reflexiva, pero es que hay una parte programada que es tan fuerte que es muy difícil de desprogramar, ¿no? Entonces, aquellos que estamos en el camino lo vemos en nosotros, ¿no? Qué difícil Sí. es, ¿no? Sí, tienes toda la razón, porque cuántas veces, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Sales de casa diciendo, no me voy a enfadar con el primero que se me cruce cuando voy conduciendo. No me voy a enfadar. Y el primero que se cruza, ¡pam! Te enfadas, ¿no? Y dices, ¿pero esto qué es? Sí, es muy complejo. La buena noticia, y ahora daremos algunas herramientas, es que por supuesto que podemos desprogramar y por supuesto que podemos cambiar de ser impulsivos a ser reflexivos. Mariana, en la actualidad, el ser humano, ¿tú piensas que somos más impulsivos? ¿O vivimos en automático o somos más reflexivos desde el consciente? Parto también con Pepón que la mayoría de la sociedad es más impulsiva, está en piloto automático. Ujú, De hecho, siento que la gran enfermedad de esta sociedad es el estrés, la ansiedad, la inmediatez, o sea, todo es como ya, 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 todo like, todo rápido, entonces como yo siento más eso, ¿no? Pero creo que, como lo decías antes, a todos nos pasa, incluso por más trabajo personal que tengamos, o como dijo Cintia también, ¿no? Tenemos las dos partes, al final siempre, a veces nos pasa esto ujú, de caer en el automático. Pero creo que lo guay es darse cuenta y como ponerse el ujú. stop, ¿no? Sí. Respirar y analizar un poco, ¿no? Antes Ujú. de seguir en esa vorágine. Definitivamente, y claro que sí, estamos en las dos partes, ¿no? El problema es que la parte impulsiva reactiva sigue mandando por mucho, ¿no? Porque si fuera al revés, pues no pasa nada, ¿no? Dejamos un 10-15% de automatismo que está muy bien, ¿no? Mm. Pero es que es al revés, estamos siempre en la respuesta automática, impulsiva, reactiva, y desde ahí es complicado controlar tu vida o gestionarla. Cintia, sabiendo cuál es la diferencia, ¿tú piensas que somos seres reflexivos o más bien somos reactivos? Y por lo general somos un poco más reactivos, pero por esa programación inconsciente de la que estaban hablando recién, que esa es una memoria incluso emocional que tenemos que nos va a llevar a ser impulsivos. Y por más que tengamos conciencia de decir, ah, entiendo que esto me pasa por la herida de la infancia, si no lo reprogramé, si no liberé esos patrones, va a seguir sucediendo. Entonces, siempre acaece primero lo que es la emoción, luego la reacción. Entonces voy a reaccionar. Ahora, ¿qué hago después de esa reacción? ¿Sigo eligiendo lo mismo o elijo hacer un autoanálisis y decir, esto viene de acá y lo tengo que resolver, ¿no? Siempre va a estar en la elección de la persona si quiere seguir reaccionando igual o ser diferente. Ujú. Y ojo, porque aun cuando eliges ser reflexivo, te va a seguir pasando que sigas reaccionando. O sea, elegir ser reflexivo es un paso. Ahora hay que trabajar en cómo hacerlo. Ojalá y fuera tan sencillo, ¿no? Yo llevo 33 años dando talleres de metafísica y sigo cayendo a veces en automatismos que digo, ¿de verdad, Santi? ¿De verdad? Pues sí, de verdad. Ahora, Pepón, mucha gente piensa, sí, pero ¿esto cómo me afecta? O sea, ¿cómo me afecta el estar en automático o en ser, eh, responder desde el impulso en mi día a día? Pepón, ¿cómo nos afecta? Bueno, yo te diría que lo primero que me viene es la falta de libertad. O Ujú, sea, la falta de libertad. Si yo actúo de forma automática, no estoy eligiendo la respuesta que realmente quiero. Entonces eso trae consecuencias. Si ujú, yo le hablo a mi hijo, a mi hija, si le hablo a mi pareja o le hablo a mis padres, a un compañero, de una manera que no quiero, se genera un conflicto, se genera un malestar, luego hay que resolverlo, ¿no? Se genera hay consecuencias y yo creo que eso es una de las implicaciones más importantes.
Claro, es que es más complicado de lo que podemos pensar, porque, Cintia, ¿cuántas veces no hemos metido la pata, hemos dicho cosas que no queremos, hemos herido a gente que queremos, hemos reaccionado de forma muy agresiva o de forma que no nos apetecía, ¿no? Precisamente por hacer esto. Entonces tú, Cintia, ¿cómo piensas que nos afecta ser así? Y nos afecta en nuestras relaciones interpersonales, no tan solo en una relación de pareja, sino familiar, en amistades e incluso en el trabajo, ¿no? Porque somos seres sociales y a la larga necesitamos de esto, del entorno, de nuestras conexiones sociales. Entonces, al causar dolor, el otro en algún momento va a decir, esto no lo elijo para mi vida y se va a retirar con toda la razón del mundo, ¿no? Y ahí quizás sea nuestro gran darnos cuenta, nuestro quiebre y reflexionar para decir, bueno, algo tengo que transformar acá porque no quiero elegir seguir dañando a la persona que tengo al lado, que quiero en realidad, pero que le causa dolor por todo esto que me sucede y me acontece, ¿no? Ujú. Sobre todo porque tenemos, Cintia, no sé si es tu micro, tenemos ahí una interferencia de pronto fuerte, ¿eh? No sé el micro de quién sea, pero bueno. Eh, sí, es muy complicado. Mariana, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo nos afecta en el día a día ser personas reactivas, impulsivas? Pues creo que el ser personas reactivas, impulsivas, nos traería mucho trabajo, o nos Ujú. trae mucho trabajo, ¿no? Por lo que decía también Pepón, ¿no? Que al final uno hace algo que no quiere, o sea, no está en coherencia entre lo que piensa, siente y hace, no está en coherencia, lo suelta o suelta la palabra, que ya no se puede volver atrás, no se puede arreglar, o una acción, y luego viene el, si te das cuenta, claro, si te das cuenta, pues el solucionarlo de alguna manera, ¿no? Porque eso te va a traer una consecuencia y a eso pues hay que solucionarlo. Si te das cuenta, si no te das cuenta, pues igual es como dice Cintia, la persona se aleja, se va, o sea, esto no lo quiero para mí, pues ya está, te van dejando sola, solo. Claro, ¿Mm? claro. De hecho, es que de verdad es Te vas terrible. quedando, mejor dicho, más que dejando, te vas quedando solo. Claro, la impotencia, por lo menos que yo he sentido, obviamente menos que a la vez, pero que he sentido, el de no controlar tus emociones, lo que quieres decir, que dices, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que yo no controle lo que digo o lo que pienso o lo que hago? Es que es una impotencia, ¿no? Es una sentirte muy vulnerable, ¿no? Muy como a merced de fuerzas que desconoces cuando eres tú mismo y que deberías gestionarlo. Y aquí viene la parte más positiva donde yo, invito a la gente a que reflexione. ¿Qué herramientas, Pepón, o qué herramienta, una que para ti sea importante y podemos recomendar a la gente que quiera actuar más desde la reflexión y menos desde la impulsividad? Yo diría, una de las primeras que me viene es el autoconocimiento a través de mapas externos. Por ejemplo, muchos conocen el enegrama o el diseño humano o la astrología, ¿no? Es como tener delante un espejo y decir, pues mira, tu tipo de personaje, tu tipo de carácter, tu avatar, pues es de esta manera. Entonces, si tú te conoces más, te vas a reconocer más conscientemente en las relaciones con los demás, ¿no? Ujú. Si, yo qué sé, yo porque conozco un poquito el eneagrama, ¿no? En mi caso, que yo me ubico en una tipo 5. Si yo sé que mi tendencia es a la retirada, pues entonces yo soy consciente de cuándo me estoy retirando y que debo hacer un movimiento precisamente de contacto, ¿no? Entonces es tener ese conocimiento que te sirve para verte en la acción, porque si no hay conocimiento no te puedes ver, simplemente estás en automático. Yo siempre digo que uno por la noche puede mirar al cielo y puede ver muchos puntos de luz, pero si tienes conocimiento de astronomía, lo que vas a ver son las constelaciones, ¿no? Y eso Ujú. te va a permitir ubicarte mejor. Entonces, a nivel interno es exactamente lo mismo. El conocimiento te ayuda. Y hay mucho conocimiento hoy al alcance de todos. Mm. Sí, la introspección es básica si quieres descubrir cómo funcionas y precisamente cómo aplicar las leyes de juego de una forma que te sean más beneficiosas, ¿no? Cintia, una herramienta que para ti sea interesante compartir con la gente que quiera cambiar de ser impulsivos a ser un poquito más conscientes, más reflexivos. Bueno, después del autoconocimiento y saber, ¿no? De dónde viene esto que me pasa, por qué reacciono de esta manera, cada vez que explotemos o seamos como impulsivos, luego de eso tomarnos el tiempo de realmente mirar qué es lo que me produjo esa reacción. Y si es que la vengo alimentando incluso antes de que suceda.
porque las conversaciones internas surgen mucho antes de mi ser impulsivo. Me pongo, por ejemplo, a mí me pasa de que sostengo cosas que no me gustan y después ante la más mínima situación exploto y no hago el reclamo de eso, sino de todo lo que vine sosteniendo en el tiempo. Entonces, observar las conversaciones internas, no permitir que la taza se llene y se rebalse, sino más bien hablar las cosas en cada momento, en un momento en el cual nos sintamos tranquilos y calmos y no en el momento de la explosión. Eso es muy importante. Pues sí, el no acumular ese tipo de situaciones es muy importante precisamente por lo que comenta Cintia. Mariana, ¿alguna herramienta que tú crees que es interesante para compartir? Pues a mí me parecen súper interesantes las que ya compartieron, porque además del enagrama creo que también el diseño humano y la carta astral son muy buenos mapas también. Ujú, La reflexión, como dijo Cintia, después de eso, ¿no? La reflexión. Creo que en mi caso, mm, lo que a mí más me ayudó fue la meditación, el ujú, mindfulness y el aprender a respirar, el ujú, ser consciente de mi respiración. ujú. Creo que son las cosas que más me ayudaron a mí a ser más reflexiva, a estar más relajada, más en coherencia entre lo que Ujú. pienso, siento y hago. Mm. Pues qué importante la respiración, respiración consciente, porque luego me dicen, Consciente, es que no conectada. respiramos. No, no, no. Respiración consciente y la presencia, ¿no? Es básica. A ver, si no queréis iros a herramientas especializadas y queréis algo que sea sencillo de hacer, yo se los digo, hablar más despacio. Ujú. Cuando os pidan algo, no contestar enseguida. Daros un tiempo. Si tenéis dudas, posponer la respuesta. Mira, déjame pensarlo y mañana te lo digo. Esto hay que prepararlo desde que salimos de casa, desde antes. Y por supuesto que funciona. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado. Sí hay que ser muy presentes, muy conscientes, porque en cualquier momento se nos va. Pero poco a poco, trabajando porque, a ver, seamos transparentes, esto no es un cambio de un día para otro. No. Esto lleva años o vidas corregirlo, ¿no? Pero por supuesto que se puede y vale la pena. Vale la pena porque yo he estado en la parte reactiva, impulsiva, y es terrible. El daño que haces, el daño que te haces y luego las consecuencias que vas generando con esas palabras o actos que no controlas, ¿no? Y cuando ya te vuelves un poquito más desde la introspección, es decir, vale, estoy diciendo, uno se siente fantástico. O sea, cuando dices lo que quieres decir y haces lo que quieres hacer, uff, de verdad que qué a gusto, ¿no? Ya si quieres molestar a propósito, ya es tu elección, pero lo haces a propósito, ¿no? Ya no lo haces desde ahí. Bueno, antes de seguir con el tema, ¿qué os parece si nos presentamos de una forma un poquito más extensa para que la gente conozca lo que hacéis, qué herramientas tenéis y dónde os pueden contactar? Pepón, ¿te parece bien que empecemos contigo? Empezamos. Vale. Pues como decíamos al principio, yo soy psicólogo transpersonal, soy terapeuta Gestalt y bueno, llevo muchos años en este camino y en este momento hemos creado con mi pareja un proyecto de un sueño hecho realidad, ¿no? Que es montar un instituto de crecimiento personal que se llama Instituto Happy Heart, Corazón Contento, en donde tenemos un programa de sanación del niño interior para convertirnos en adultos más conscientes y más empoderados. Precisamente lo que estamos hablando ahora. Las heridas del niño nos vuelven más impulsivos y un adulto más sano pues es más reflexivo. Entonces es un programa que une precisamente toda la mirada sistémica de constelaciones familiares, toda esa mirada de papá y de mamá, el amor interrumpido, lealtades, cargas sistémicas y familiares, y toda la mirada mía, más psicológica, más terapéutica y transpersonal. Entonces, bueno, estamos muy contentos precisamente de haber creado este proyecto que unifica nuestras dos líneas de trabajo durante bastantes años y vamos por la tercera edición ahora en octubre. Entonces, ¿dónde nos podéis encontrar? Pues tenemos una página web que se llama institutohappyheart.com y luego en las redes podéis encontrar en Instagram, también nos podéis encontrar. Y luego está mi página personal, que es peponjover.com, en donde hay un poquito de información sobre mí. Aparte de, bueno, pues que llevo ya bastantes años pues, dando conferencias en diferentes congresos y hay bastante en YouTube sobre mí. Y luego tengo dos libros que forman parte de mi camino de crecimiento, mi camino de despertar de conciencia. Uno se llama Un nuevo mundo en manos de héroes,
Creo que un despertar de conciencia integral nos conduce realmente a una verdadera transformación humana y es un gran libro que escribí hace 14 años, donde resumía y concentraba todo lo que he aprendido durante 15 años hacia atrás. Y luego un segundo libro que escribí que se llama Esencia, un camino desde el dolor hacia el amor, que es una experiencia emocional de una ruptura de relación de pareja y cómo esa experiencia que yo viví, entre vidas también, todo ese dolor que yo sentí y cómo todo lo que yo aprendí casi no me sirvió, porque digo, ¿cómo puede ser que no me esté amando a mí mismo? Nadie me ha Ujú, enseñado a amarme a mí mismo. ¿Y cómo puede ser que me esté pasando esto que me está pasando? Y cómo utilizar precisamente esta experiencia que estaba viviendo en primera persona para tomar conciencia precisamente de lo que estamos hablando, tomar conciencia de mis reacciones, mis impulsos, mis emociones, mis sentimientos, mis heridas y poderlo plasmar en un libro precisamente para ayudar a otras personas que puedan estar en situaciones parecidas. ujú, Entonces, todo esto forma parte de mi camino, ¿no? De más de 20 años de crecimiento, de búsqueda y así ujú. como, cómo me ubico, cómo me siento en este momento. Pues suena muy interesante y cómo, de verdad, cómo esas experiencias tan dolorosas a veces son tan grandes maestros en nuestro proceso de vida, ¿no? Ya Yes. depende de cada uno lo que exprima esa experiencia y hacia dónde se la lleve. Pepón, ¿y trabajas más presencial, grupal, individual, online? ¿Te da igual cómo trabajas? Mira, trabajamos, el programa es presencial online, ¿vale? Es Ujú, principalmente presencial. Y luego a nivel individual sí que trabajo en consulta individual, pero bueno, cada vez menos, porque va ujú, tomando más relevancia lo que es el programa, porque yo siempre quería construir una academia, quería construir una escuela para compartir lo que sé y lo que he aprendido. Entonces, hay una escuela online, hay una academia online con un montón de lecciones de conocimiento práctico que sirven precisamente para casar la experiencia. Porque también si una cosa he aprendido es que para cambiarse a uno mismo está muy bien saberse la teoría, pero lo que hay que hacer es que la experiencia te atraviese el cuerpo y te atraviese la emoción. Y ahí es donde está la parte presencial, porque si no, nos encontramos con muchas personas que se saben la teoría, sí, yo ya he hecho mucho análisis, pero no cambio. Entonces, tal. es vivir, sentir el dolor, sentirte atravesado, y como eso es como un fuego, ¿no? Como tienes ahí en el fondo de la pantalla un fuego que te quema y que te transforma por dentro, ¿no? Y eso es lo que tratamos de conseguir con el programa. Sí, por eso siempre insistimos en que hay que pensar menos y sentir más, llevarse la experiencia al concepto, porque si no, acumulamos mucha información, pero la dejamos ahí y no nos sirve para nada. Así que, pues nada, Pepón, invitemos a la gente que le guste lo que haces, que te contacte, ¿vale? Genial, gracias. A ti, Cintia, ¿vamos contigo? Bueno, me presento, soy Cintia Medina, soy mentora holística y actualmente tengo una academia holística que se llama Es Energía. Somos formadores de terapeutas holísticos en distintas disciplinas como constelaciones familiares, biodecodificación y muchas otras técnicas holísticas. Dictamos también talleres y también sesiones individuales. Me pueden encontrar en la página www.esenergiasm.com y también tenemos canal de YouTube como Es Energía SM y también en Instagram como Es Energía Academia Holística. Así que Ok. bueno, están invitados si quieren formarse como terapeutas, el Ujú. espacio está abierto. Cintia, me imagino que en el mundo de las terapias alternativas y holísticas hay muchas cosas. ¿Nos puedes decir cuatro o cinco de las que trabajáis? Porque me imagino que si sois varios terapeutas, trabajaréis con varias herramientas, ¿no? ¿O tenéis alguna en especial que os guste? Que les guste a mí, que me gusta muchísimo es chamanismo, es la con la que más me muevo, me gusta muchísimo, es como muy amplia y al Ujú, final de cuentas te das cuenta que todas las herramientas te llevan a lo mismo, al ujú, autodescubrimiento, a la sanación y siempre digo que es hablar en distintos lenguajes porque no todos entendemos de la misma manera, pero todos ujú. nos llevan a la introspección y a la sanación. Así que bueno, Pues, con la herramienta que resuenen van a estar bien. pues me parece maravilloso, muy necesario, e invitamos a la gente que vibre con algo de lo que haces, Cintia, que te contacte, ¿vale? Mariana, vamos contigo, somos todo oídos. Bueno, a ver, yo me presenté como terapeuta holística porque me considero como una caja de Pandora, tengo un montón de herramientas de años Ujú, caminando, ¿no? Y, y en ese despertar, pues mi alma tenía mucha sed de sabiduría y entonces ujú, necesitaba de conocimiento que después se fue transformando en sabiduría cuando lo integré en mí, ¿no? ujú, Y desde ahí es desde donde yo doy, ¿no? Desde ujú, donde acompaño los procesos, de todo aquello que a mí me sirvió, me hizo bien, me hizo crecer, me hizo entender, me hizo sanar, pues desde ahí em,
esas son las herramientas que uso. Entre ellas está la terapia del sonido, que es de las que más vibro, la terapia del sonido, que para mí es medicina en estado puro actual, porque antes decía es medicina la del futuro, pero no, es que es ya la medicina, ¿no? El sonido y la vibración. Em, Diferentes terapias a nivel energético, que trabajo con energía, como medicina cuántica, registros akáshicos, reiki, imposición de manos, todo esto, limpieza de energías, de espacios, todo esto. Mi parte brujilla y celta también, porque conecté mucho con la tradición celta, entonces también ritos, rituales, todo esto. Y últimamente a mi vida llegó el breathwork, con una metodología muy potente, que mezcla la respiración consciente conectada con la neurociencia, el sonido y la terapia somática. Y para mí, cuando lo experimenté en mí, fue tan mágico y transformador que fue como, yo esto lo quiero compartir con el mundo. Y en este proyecto nos unimos con mi pareja, que fue muy gracioso porque lo probó en una de mis prácticas y se sacó los auriculares y dijo, yo también quiero certificarme en esto. Fue como así y nos metimos los dos en Automático. este proyecto personal que estamos ahora, está en el caldero, estamos haciendo sesiones y todo esto, pero está en el calderito a donde queremos ir y cómo lo vamos a ir llevando, porque creo que es muy poderosa para llegar a esos lugares donde se puede resignificar nuestra historia, donde podemos ir a resignificar los traumas y los bloqueos y todo esto, porque no los podemos escapar, porque hay que respirar. Entonces, como se respira, pues no te deja escaparte y te va a llevar ahí, Pues a ese suena lugar. maravilloso, Mariana. Y la gente que le guste, que le interese algo de lo que haces, ¿dónde quieres que te busquen, que te Bueno, contacten? yo estoy en Tenerife, aunque soy argentina, llevo bastantes años aquí, pero estoy en Tenerife. La mayoría de las cosas las hago presenciales. Me muevo también a Península, Barcelona, Madrid. Y las redes es @amate con 2M, volver al ser, todo junto. La web también, www.amatevolveralser.com. Ujú. Y tengo mi Instagram personal, pero me muevo más con Amate Volver al Ser, que es un espacio que abrimos hace poquito, bueno, hace un año. Y ahí es donde hacemos la mayoría de las cosas. También hago cositas online. Sí. Perfecto, pues ahí tenemos la información para que después nos quejemos que no tenemos terapeutas, que no sabemos quién nos acompañe. A ver, yo siempre lo digo, el camino lo tienes que hacer tú, eso está clarísimo, ¿no? Los cambios nadie más que tú los vas a hacer, pero es muy diferente hacerlo solo a que alguien con más herramientas te pueda acompañar, ¿no? Es muy, muy diferente. Así que invitamos a la gente, obviamente, a que os contacte. Bueno, pues ya en este formato tenemos más preguntas, pero no tenemos más tiempo. Así que, pues, Pepón, Javier, un placer que hayas estado hoy con nosotros. Muchas gracias, Santiago. Cintia, un gusto que hayas compartido parte del programa aquí con nosotros. Muchas gracias. Y Mariana Rojo, encantado que hayas Pasó estado hoy. rapidísimo esto. Muchas ¿Has gracias, me ha visto qué encantado rápido? participar. Sí, me ha De hecho, encantado el formato era participar. más largo. Lo que pasa es que los oyentes lo Claro, quieren más corto, pues se lo damos más corto. Y al final lo hacemos por ellos. Así ya, que ya. yo encantado. Y a Gracias. los que nos estés escuchando, como siempre, recordad teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Gracias.